Y así para iniciar, le doy la palabra a José Alberto Aguilar Iñárritu, miembro fundador de Save Democracy. Adelante, Alberto. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo de manera particular a Rafael Narbona y a Brenda Ayal, a ti, Marce, y a nuestro querido amigo Edgardo Buscaglia, que ya lo vi por ahí. Estamos perdidos como humanidad, es lo que consulta Save Democracy después de referir el señero ensayo de Hannah Arendt de la banalidad del mal. Yo creo que, en efecto, la humanidad se encuentra en una ruta donde difícilmente podrá sobrevivir si no ajusta elementos que yo denominaría de conciencia. Eh, un primer punto que quisiera poner en la mesa es que en los momentos de la inteligencia artificial, pareciera que la humanidad perdió ya la carrera de la inteligencia con las máquinas que creó. Claro, esto comienza, pero va a seguir. Lo que no puede perder, lo que no ha perdido y lo que la puede salvar es un principio de conciencia. Y es un principio de conciencia que cuando no solamente se visualiza desde la perspectiva individual, que es el elemento principal para abordar a la social, tiene que ver con periodos específicos, cuando hay tomas de conciencia, de crecimiento, de desarrollo, de floración de muchas capacidades de la humanidad que le permiten abordar sus retos y lanzar una perspectiva de vida y de futuro. Esta perspectiva de conciencia, que por ciertos momentos la humanidad toma, la humanidad la transforma en un vehículo, en un instrumento, en una estructura que es superior a sus apetitos individuales y que llamamos institución. El problema está cuando las instituciones empiezan a caducar en las capacidades para las que fueron creadas, ya sea por el agotamiento mismo de esos procesos o porque el contexto cambió. Y en ese sentido, empieza la humanidad a quedarse sin referentes y a caminar cada día más hacia la perspectiva del más fuerte, porque vivir sin instituciones es entregar al más fuerte toda posibilidad de acción, toda posibilidad de decisión primero, y los desastres vienen a partir de eso. Nosotros hemos vivido un periodo de unas 3 décadas, tal vez 4, digamos 3, donde el mundo, particularmente en lo que llamamos Occidente, se encaminó a un proceso de decisión democrática. La gente apostó por resolver sus necesidades a partir de las reglas de la democracia. Sin embargo, durante ese mismo periodo, al mismo tiempo, la humanidad apostó por una perspectiva de libre mercado absolutamente sin restricción, donde los sectores más radicales llegaron a plantear que la libertad era un concepto que devenía fundamentalmente y principalmente de que existiera la libertad del mercado. Y esto entró en un proceso de colisión con los principios básicos de la libertad, de la democracia, que tienen que ver con la inclusión. Hubo intentos donde se quiso terciar con terceras vías, donde las conciencias de la democracia social o socialdemocracia intentó conciliar con estas perspectivas denominadas desde entonces neoliberales, aunque se ha abusado mucho de este concepto. Y bueno, trataron de encontrar ahí una normalización que al final terminó avanzando mucho más, y es bueno que lo haya hecho, pero no suficiente, en el proceso del desarrollo y la verificación de derechos que están sobre todo metidos en el mundo de las identidades. Una perspectiva identitaria versus una perspectiva igualitaria. Igualitaria en el sentido fundamental social, económico y político. Es decir, una construcción de ciudadanía que avanzaba los derechos de tercera generación, pero que dejó de avanzar hacia ese principio central de la igualdad económica y social.
entendiendo la ciudadanía como un principio fundamental de igualdad. Y esto es lo que empezó a generar, a mi juicio, un desencanto democrático creciente. Es decir, las democracias servían para ir a las elecciones, para tener procesos más o menos ciertos en términos de urnas, unos mejores que otros, pero al momento de la toma de decisiones, al momento de lo que se llamaría las reglas de ejercicio democrático del poder, ya eso no funcionaba con la misma velocidad. De hecho, y es el caso fundamentalmente en América Latina, hubo un creciente proceso de oligarquización, como el que estamos viendo ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos y en varios países de Europa, de la democracia. Es decir, las democracias, sus instituciones, fueron paulatinamente colonizadas por intereses superiores, que es lo que realmente determinaban la toma de decisiones. Esto en un mundo que, como pocas veces se existió, yo diría que nunca, si comparamos los volúmenes de riqueza generada con la brutal desigualdad de la distribución del ingreso, donde 86 personas, dice Oxfam, llegan a tener el ingreso de 3.000 millones, pues generó un proceso de cancerígeno, de metástasis de la propia democracia, porque la gente no se sentía satisfecha con votar para que luego su vida cotidiana no pudiera superar los elementos de pobreza, los elementos de deterioro de su vida cuando había clases medias más importantes, y un proceso que esto sigue. Entonces, este abandono de la democracia, del principio social y hoy día de la igualdad, esta falta de una democracia igualitaria, es lo que le empieza a abrir la puerta a propuestas populistas. A mí no me gusta hablar de populismo de derecha, populismo de izquierda, porque para mí el populismo no tiene ideología. Para mí el populismo es básicamente una forma de movilización, una forma de gobierno, si se puede llamar, o de desgobierno, que tiene características muy específicas. La generación de antípodes, la posibilidad de dividir a las sociedades, la generación obsesiva, abrupta y permanente de expectativas a los públicos para poderlos tener en una perspectiva clientelar, y el golpeo cotidiano a toda norma, todo esquema que relativice su poder. Son los enemigos fundamentales de la división de poderes y de cualquier forma autonómica que pretenda controlar las posibilidades de la acción del dirigente, del líder, del caudillo, de ese dirigente carismático, donde terminan estructurándose estas realidades. En México lo sufrimos con mucha claridad, lo tenemos muy identificado. Los últimos 6 años de este país significaron la destrucción absoluta de los esfuerzos por avanzar a la democracia que la propia izquierda tuvo durante muchos años como un pivote central. Y supuestamente llega un gobierno sedicente de izquierda, pero fundamentalmente populista autoritario, que destroza una por una todas las piezas de avance que se tuvieron en este periodo. Y además hace una propuesta económica absolutamente negativa, donde, bueno, lleva un país de 6 años a crecer 1%, pero además suelta las marras fundamentales de la soberanía del Estado, permitiendo que los procesos delincuenciales se apropien de este país. Las cifras que se tienen son que a más o menos un 30% del país, lo cual implica el territorio, un elemento central, como sabemos todo, de la conformación del Estado, está dirigido por bandas de narcotráfico y demás, delincuencia organizada. Y esto es un proceso que ha venido quitando la paz de este país y restringiendo sus enormes posibilidades de desarrollo de un país que tiene todas las condiciones para constituir en muy pocos años una de las 10 potencias más grandes del mundo. Sin embargo, este cáncer que se ha metido tanto las insuficiencias de la democracia, que a mí me gusta llamar democracias incompletas, porque no trabajan las reglas de ejercicio del poder y solamente se quedan en todo caso en las de acceso al poder, más este proceso de irrupción brutal de los populismos, genera un mundo. Pero ¿qué está pasando ahora cuando se da una elección en la primera potencia mundial, los Estados Unidos, donde los sectores del nacional populismo toman el poder? Bueno, pues que se está llevando esto a una escala global. Es decir,
en una globalidad que ya de por sí tenía enormes carencias en su arquitectura de gestión. La gestión multilateral, la gestión que devino de la posguerra es una gestión que tiene agujeros por todos lados. Para empezar, sufre la parálisis central, donde el Consejo de Seguridad está empatado e impide cualquier acción clara de la resolución de la ONU. Y esto se viene dando desde los 90, no es una cosa nueva. Desde el momento en la potencia unipolar en la que se convirtió en los Estados Unidos, se convirtieron básicamente en una realización de agendas muy particulares, económicas y políticas, dejando de lado la reconstrucción de un mundo. En paralelo surgió el multilateralismo, la multipolaridad, y entonces generó una incapacidad todavía mayor de las instituciones. Esto nos lleva a una geopolítica muy parecida, y hablo de geopolítica, que todos los que nacimos en la Guerra Fría nos olvidamos de esa palabra, porque la discusión era ideológica y económica, no era de geopolítica, estaba muy definida la geopolítica. Ahora vemos que la geopolítica se nos metió en la cama y nos abre una perspectiva nueva en condiciones que nos recuerdan mucho los contextos de la Primera Guerra Mundial y recientemente las primeras 3 décadas del siglo pasado. Y vuelve a suceder este elemento donde las acciones de personas, de hombres fuertes, de destrucción institucional, de perspectivas radicales desde el ámbito del poder, desde una perspectiva profundamente autocrática y autoritaria, sustituye las posibilidades de gestión. Y vuelven los mismos caballitos de batalla. Lo primero que hay que golpear es a la pluralidad de la que tanto hablaba Hannah Arendt. Lo primero que hay es un proceso de mediatización de las conciencias y un proceso de ejercicio absolutamente excluyente del poder. Ahora, ¿qué está pasando? La gente en la humanidad, ¿tenemos remedio frente a eso? No tenemos remedio. ¿Hacia dónde vamos? Indudablemente lo que estamos viviendo ahora con el ascenso del presidente Trump, a mí me gusta identificarlo como un señor con una enorme raqueta que en un mundo de contradicciones no resueltas, como si fueran estas unas burbujas o unas pelotas de tenis, se dedica a pegarles a ver qué logra a partir de su agenda personal en una especie de acción que se parece mucho a aquello del aprendiz de brujo. Y yo creo que eso sí va a generar unas tensiones enormes, no porque yo quiera ridiculizar lo que plantea o no le crea, no le creo profundamente lo que dice que va a hacer y está haciendo y hará. Y al final esto tendrá que tener alguna solución entre esa multipolaridad que domina en este momento Estados Unidos, China, Rusia, que se asoma por esos caminos, y varios países medios, unos emergentes muy fuertes como la India, por ejemplo, ¿no? Algo va a pasar con esto. Me temo que los nuevos equilibrios de esto van a pasar por cosas muy, muy dolorosas. Para empezar, siento que los conflictos bélicos, lejos de retirarse, van a crecer, porque cuando hay soluciones de fuerza, pues la fuerza se da de todos los lados afectados. Cuando se cancela la política, lo sabemos, es una sentencia muy básica, nace la guerra. Y esto es lo que estamos aproximándonos. Ahora, ¿qué hacer con toda esta perspectiva? Y para eso están estos invitados de lujo que nos va a hacer favor de reflexionar desde la perspectiva, vuelvo a poner sobre la mesa, de las conciencias. Incluso yo diría, y con esto voy culminando, eso nos lleva incluso a los planteamientos de la propia religión, donde pareciera que cada día más la gente tiene conciencia que las iglesias, las religiones, respetuosamente lo digo y con todo respeto para todas ellas y para quien las cree, son más un constructo social y a veces político que un constructo espiritual. Y la gente sale de eso y empieza a buscar una espiritualidad en la que se siente absolutamente sedienta y trata de buscar. Y empiezan a crecer una serie de propuestas donde la gente no quiere intermediación para su espiritualidad. Quiere lanzarse, quiere salir, quiere encontrar fórmulas. Y empezamos a ver muchas escuelas que crecen por todo el mundo en esta lógica. No digo que las religiones eso no pueda crecer también, pero es evidente que el mundo empezará a cambiar el día que este planteamiento espiritual deje por lo menos de pelearse entre iglesias, entre religiones,
y empezando por aquellas tres religiones abrámicas que son primas hermanas unas de las otras, digamos, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que es inconcebible que tantos años después de que surgen estas propuestas sigan siendo caballitos de batalla de la enemistad en vez de ser fuentes fundamentales del amor y de la coproducción o distribución, co-creación de la luz. Muchas gracias. Buenos días. Lo único a que este podría ejercicio. decir como un apunte nada más es que recordemos, como lo traté de decir en mi intervención, y a propósito de la problemática aquí planteada, que las religiones y las iglesias son un constructo social y político y la espiritualidad un tema individual. Es todo lo que diría. Gracias. Gracias, Alberto.